Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy vuela el Euribor, porque el índice hipotecario está absolutamente fuera de control. Hoy ha cerrado tocando el 2,93%, prácticamente camino del 3% en un mes, en el que es su mayor salto y el mayor sprint que ha registrado en 18 años, prácticamente desde que hay Euribor. La subida es muy sostenida y demasiado rápida. Hemos ido del 2,5 a prácticamente el 3% en apenas una semana y los mortales empezamos a mirar el céntimo. Hoy vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto nos sube esto? ¿Cuánto más nos puede subir? Y sobre todo, podemos protegernos. ¿Cuál es la fórmula para blindarse? Hoy vamos a leer todo lo que nos deja este vuelo del Euribor fuera de control y su velocidad de crucero en Hora 25 de los negocios. Que se regule esta situación, que es desesperante, que es una emergencia habitacional enorme y que todos tengamos opción de poder alquilar. Esta ahora mismo vuelve a ser la banda sonora, porque el Euribor vuela. ¿Nadie? Es que necesitas 3 nóminas y eso es indignante. El índice hipotecario se ha colocado en el 3% prácticamente. La escalada del Euribor este mes está siendo de vértigo. Hoy ha cerrado en el 2,929. En castellano en el 2,93%. 2,93% en un mes en el que había comenzado en el 2,3%. 0,6 décimas en apenas 17 días de cotización, después de haber registrado la mayor subida diaria en 18 años, el mayor salto del Euribor prácticamente desde que hay Euribor. Y lo peor es que esta subida es sostenida, esto no está bajando, no es un pico de un día y es acelerada. Es sostenida porque de 17 sesiones que llevamos este mes, 14 han sido de subida. Y es acelerada porque esto está cogiendo cada día que pasa más velocidad. El repunte ha ido a más en los últimos 4 días. Hemos ido del 2,5 al 2,6, del 2,6 al 2,7, del 2,7 al 2,9 y seguimos. Así que hoy la pregunta es ¿dónde va mi hipoteca? Porque los bancos centrales empiezan a mirar al cielo. Es un episodio bélico que tiene el potencial de impactar negativamente sobre la economía mundial, no cabe duda. Que ya los efectos que está teniendo sobre el precio de los combustibles fósiles es importante, los efectos que puede tener sobre la confianza de los agentes económicos tampoco hay que dejarlo atrás. Sin duda estamos ante un fenómeno que, por lo que hemos visto en episodios anteriores, pues es preocupante y hay que monitorizar muy de cerca, sin duda. Es el gobernador del Banco Central en España. Es José Luis Escrivá, Banco de España. Y empiezan a mirar al cielo estos banqueros centrales. Pero los mortales lo que empiezan es a mirar al céntimo. Porque en términos prácticos, esta subida que estamos viviendo este mes, en términos prácticos, para uno de esos tipos medios y de hipotecas medias, 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% y revisión anual, significaría que empezamos a pagar en torno a 875 euros, unos 7-8 euros más al mes solo este mes. Pero lo preocupante es que esto es solo el principio. En el caso de los que tienen revisión semestral, estos son 25 euros más al mes. Y lo peor puede estar todavía por venir. Los usuarios empiezan a notar esta subida del Euribor ya a fin de mes. Pasaremos de pagar 830 euros a 1.400. Llevamos meses ahorrando para afrontar esta subida y lo seguiremos haciendo, pero a costa de dejar de ir a restaurantes, comprar ropa, ir al cine. Vale que la hipoteca es variable, pero variable hasta casi el doble. Me parece una exageración. Se debería apelar un poquito al sentido común, porque
la verdad es que no es posible que los sueldos Esta no fue suban, pero la banda sonora de la crisis anterior, en la que la guerra de Ucrania disparó el Euríbor. Ahora volvemos a asomarnos a ese mismo filo y a ese mismo miedo. Algo tan básico como es vivir en una casa. Tengo mucho miedo Cortísimo plazo, el gobierno confía en un freno temporal, en un decreto que está ya en vigor, al menos hasta que se vote y se ratifique o se tumbe. Confianza en el gobierno de España. Lo vamos a volver a hacer. Por supuesto, el Euríbor va a tener impacto. Todo lo que esté pasando. El problema que tenemos aquí es que, además de vivir una nueva guerra que es ilegal por el señor Trump, necesitamos apoyos y necesitamos que paremos la guerra, porque cada día que pasa, claro que tiene un coste social y económico muy, muy importante. Y ese puede ser el parche de este Real Decreto, un parche, un pequeño tapón para un enorme problema en marzo. Pero en abril el problema va a pasar de problema a drama, porque si el Euríbor sigue subiendo, el abril de este año contra el abril del año pasado, así se revisan las hipotecas de un año contra otro, el abril de este año frente al abril del pasado va a dejar un escalón enorme. En abril del año pasado, el Euríbor quedó en el 2,1%, registró la mayor caída del año pasado y luego siguió bajando mes tras mes hasta el 2,07%. Así que si este Euríbor que tenemos ahora se sostiene, quien tenga una hipoteca va a ver cómo aquel 2% pasa en su revisión anual a un 3%, un punto más. Una carga casi un 30% mayor. Y la losa empiezan a advertir ya a los sindicatos. Unai Sordo, Comisiones Obreras. Si hay un incremento de los tipos de interés, si hay un incremento desde el Banco Central Europeo, es lo que nos faltaba, que se encarecieran más las viviendas, que se encarecieran más los alquileres o que se encarecieran más las hipotecas. Hay que garantizar que no se abusa de las personas que están pagando un alquiler, que en las renovaciones de los contratos no se fijan precios absolutamente abusivos y nos parece necesario que se aprueben los dos decretos citados. Así que ahora mismo lo que tenemos es una subida del Euríbor muy brusca. De momento hemos ido en apenas un mes del 2,3 a prácticamente el 3. Una subida muy sostenida y a partir de aquí dos miradas. Una de futuro y otra de pasado. ¿A quién y a cuántos impacta todo esto? Es nuestro futuro y ¿por qué todo esto nuestro pasado? Impacto de futuro. Esto va de momento a exponer a 2 de cada 3 compradores, porque son los más vulnerables, fundamentalmente, los que están metiéndose en hipotecas y en hipotecas variables. 1 de cada 3 compradores siguen pagando la casa tocateja. Es gente con dinero suficiente, recuerdan los registradores. En el año 2025 se constituyeron, por suscripción a los registros de la propiedad de España, 498.500 hipotecas. Eso supone un 14% más que el año anterior y también supone que el 69% de las compraventas que se realizaron a lo largo del año se hicieron con hipoteca, pero un 31% de las hipotecas, aproximadamente unas 150.000, no necesitaron financiación hipotecaria para realizar la compraventa. Así que lo que tenemos ahora mismo es exposición a los más vulnerables. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Jordi, ¿de cuántos y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas hipotecas variables fijas? ¿Cuánto dinero? Pues ahora mismo seguimos teniendo unos 14 millones de personas hipotecadas en España, aunque es verdad que en los últimos años el peso de las hipotecas variables está bajando, pero como dices, siguen siendo mayoritarias si tenemos en cuenta todo el mercado hipotecario español. Si miramos los últimos años, vemos que la mayoría de los préstamos sí que se están firmando a un tipo fijo. Son préstamos, hipotecas, que están a salvo de subidas del Euríbor, pero el 60% del saldo vivo hipotecario, es decir, el 60% de todas las hipotecas que siguen pendientes de pagar, que se están pagando cada final de mes,
están firmadas a un tipo variable o mixto, es decir, que sí que sufren las subidas y bajadas del Euribor y las notan en las cuotas que tienen que pagar. De estas, un 50% tienen una renovación anual, una renovación que en los últimos 2 años, cada mes que tocaba actualizar, era a la baja hasta ahora, como decías, porque con los datos que tenemos hasta ahora del mes de marzo ya podemos adelantar que el dato del Euribor de este mes será bastante superior al del año pasado, y esto significa que las hipotecas que se renueven a partir de ahora ya tendrán cada mes una cuota más alta que la actual. Esta es la perspectiva de a quién y de cuánto. Insisto, 7 euros para empezar, 25 si la renovación es mensual, y esto no ha hecho más que empezar. Este es el futuro. ¿Cuál es el pasado? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Cuáles son las causas de que este Euribor se haya disparado? Y la respuesta efectivamente está en el frente de batalla, en la guerra de Trump. Esa guerra también se paga en la hipoteca. Porque los bancos centrales y los bancos en general están haciendo una lectura. Cada día más que duran estos bombardeos, que el petróleo sigue por las nubes, es un día más en que se encarece todo, desde la producción y la luz con gas natural, hasta la conducción y el transporte con carburantes más caros, hasta la plantación y recolección de alimentos con fertilizantes y alimentos disparados. Así que los bancos centrales están empezando a plantear subir los tipos de interés para frenarlos, y eso es lo que arrastra el Euribor. Eso se ha planteado aquí, lo ha dicho el Banco Central Europeo, Christine Lagarde. The scenario analysis suggests that a prolonged disruption in the supply of oil and gas would result in inflation being above and growth being below the baseline projection. Que adelantaba que un escenario como este más prolongado podía disparar la inflación, e insinuaba eso puede requerir subidas de tipos. Second round effects of a stronger and more persistent energy shock. Eso se ha planteado aquí, y eso se ha planteado donde se fijan los tipos de interés del planeta, en la Reserva Federal de Estados Unidos. In the near term, higher energy prices will push up overall inflation, but it is too soon to know the scope and duration. Donde se decía, efectivamente, esta guerra va a empujar hacia arriba la inflación, todavía muy temprano para saber cuánto, pero sabemos que esa inflación va a subir. En Estados Unidos, las hipotecas han tocado el 6,4%, han subido medio punto en un mes de guerra. Así que el efecto a partir de aquí puede ser de arrastre práctico y simbólico. En lo simbólico, porque si la hipoteca sube, el alquiler, que suele mirar cuánto es la letra, suele subir también. Hay un efecto faro aquí. Y en lo práctico, porque algunas de estas hipotecas son hipotecas que tienen caseros que las están pagando. Hay caseros que alquilan, pero tienen hipoteca todavía pendiente de pago. Y cuando la hipoteca sube, el alquiler también sube. Entre el 30 y el 35% del parque inmobiliario todavía tiene hipotecas vivas pendientes de pago. Tranquilo, que ni ese tatuaje es definitivo, ni tienes que estar con esa hipoteca para siempre. Puedes traerla a ING. Cierra videollamada, abre Evo, el banco Así con la que hipoteca. Todas estas hipotecas que ahora se anuncian, todas ellas ahora mismo empiezan a tensarse un poquito más. La financiación es cosa de BBVA. ¿Has encontrado casa? Darte una buena financiación es cosa nuestra. La espiral que abre todo esto es muy delicada. El Euribor está en vuelo libre, tanto que el gobierno está aprovechando un regate en corto, una rendija legal o un truco malicioso según los inmobiliarios. Ha aprobado ya un Real Decreto de Vivienda. Ese Real Decreto ya ha entrado en vigor, porque entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pero no se ha ratificado todavía en el Congreso, donde a esta hora el Gobierno no tiene mayoría para sacarlo adelante. Se ha aprobado algo que está en vigor, pero no se ha tumbado todavía. No decae hasta que el Congreso lo tumbe, hasta que se pierda esa votación. Así que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, está invitando a los inquilinos precisamente a acogerse a este decreto
a toda velocidad, mientras esté en vigor. Yo hoy quiero llamar a la movilización de todos los inquilinos e inquilinas de este país para que hagan presión política suficiente para que en el plazo de 30 días, cuando haya que convalidar este decreto ley, existan las condiciones para tener una mayoría parlamentaria. Es absolutamente fundamental que esta prórroga se convalide para que las familias en España no se encuentren con una subida del 30, el 40 o el 50% de sus contratos de alquiler. De momento esto es lo que se está jugando y esto lo que empieza a estar pesando. El Euribor disparado. Y a corto plazo esto puede ser una solución, pero a largo hay que mirar otras alternativas. Presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Patricia Suárez, ¿cuánto más estamos con Euribor en el 3% y a una velocidad de vértigo? ¿Cuánto más se nos puede ir esto? Pues en realidad no lo sabemos, porque como cada día tenemos noticias nuevas y Trump nos asusta y nos desasusta en el mismo día varias veces, realmente no sabemos hasta dónde podríamos llegar. Si es cierto que el Banco Central Europeo va a tener que tomar medidas más pronto que tarde, porque no solamente son las hipotecas, es todo el entorno inflacionista que puede perjudicar muchísimo a las familias y a todo el mercado europeo. Así que hay que estar muy pendientes de los acontecimientos y de los tipos de interés. ¿Hay forma de protegerse ahora mismo con estas subidas? ¿Hay forma de blindarse de alguna manera? Bueno, ya con la guerra de Ucrania vimos una subida espectacular también del Euribor y vimos cómo los bancos apresuraron rápidamente a ofrecer tipos fijos. Muchísima gente se acogió a ese ofrecimiento, a esos tipos fijos. Es verdad que nosotros en aquel momento no lo recomendamos porque hubo gente que firmó tipos fijos del 3, del 3,5 y que a nosotros nos parecía caros, pero hubo otros que sí que aprovecharon incluso un poco antes y pudieron cerrar al 2, 2,5. Todas esas personas que se hipotecaron a tipo fijo antes, durante o después no tienen nada de qué preocuparse, su hipoteca no va a cambiar. El problema lo tienen aquellas familias que todavía están a tipo variable y que van a ver cómo se revisa la hipoteca este mes o el mes que viene y que ahí sí que van a notar una importante subida. ¿Se pueden blindar? Bueno, tendrían que hacer las cuentas, tendrían que ver si les compensa cambiarse a un tipo fijo, ver qué es lo que está ofreciendo el mercado, tomar en cuenta los gastos que conlleva cancelar y aperturar una nueva hipoteca y sobre todo, y muy importante, cuántos años les queda, porque si estás al final de tu hipoteca probablemente ya no te compense el cambio. Sin embargo, si estás al principio y tomaste la decisión de contratar una hipoteca variable o incluso una hipoteca mixta, que muchos optaron por esta opción que nosotros no recomendamos, pero ahora probablemente se les vaya a acabar esa parte de fijo y empiecen la variable y tengan dudas, pues ahí es donde tendrán que verlo y evaluar si les compensa o no. Ahora mismo, firmar tipos razonables, ¿dónde empieza? ¿Qué es un tipo razonable? Nosotros venimos ya tiempo diciendo que de la misma manera que el Banco Central Europeo quería fijar un tipo razonable de la economía en el 2%, pues para nosotros una hipoteca con tipo fijo al 2,5% es razonable. Pensemos que hubo gente que durante la pandemia, en aquellos años en que había tipos negativos, consiguió el 1 o el 1,5. Esos no pueden estar en mejor situación, pero un 2,5% es razonable. Más allá de esto, cerrar por encima del 3%, yo no lo veo razonable. Una hipoteca es a largo plazo, 20, 30 años, la economía va y viene y un 3% empieza a ser caro. Ya no te digo más allá de un 3%, que las hemos visto al 3,5%, ya casi como una cláusula suelo. Así que dentro del 2, 2,5% puede ser razonable, pero como digo, hay que ver realmente cuánto te queda de hipoteca y cuánto te cuesta cambiarte, porque ahí hay unos costes implícitos que también tienes que asumir y que tienes que evaluar si te compensa o no. Nosotros tenemos calculadoras para que la gente pueda comparar y que pueda hacer las cuentas de cuánto le cuesta todo esto y ver si la operación le sale rentable. Pues, presidenta de Asufin, Patricia Suárez, un placer, como siempre, escucharla aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. El placer es mío, Javier. Muchas gracias. Esto es un problema para los ya hipotecados,
Pero esto pueden ser dos problemas para los que piensen hipotecarse. Primero, porque a tipos más altos, y el Euribor cada vez está más alto, más alta es la barrera de entrada a quienes piden una hipoteca, en un mercado que ya se está tensando y que ya se está frenando incluso antes de la escalada hipotecaria, advierten María Matos, Fotocasa. Tras un 2025 marcado por una intensa competencia bancaria, las entidades, los bancos, empiezan ahora a adoptar una posición más prudente, ¿no?, con productos mucho más equilibrados, adaptados a ese entorno de más mayor duros, por estabilidad tanto, monetaria. y con tipos más altos. Este es el primer problema. Y el segundo, porque los precios de la construcción también se disparan si aumenta el precio del petróleo, de las materias primas. Así que no solo las hipotecas pueden ser más caras, también las casas en sí, las viviendas, pueden ser caras. La escalada de algunas materias primas y materiales de construcción por la guerra de Oriente Próximo puede incrementar los costes de producción para las empresas. Un encarecimiento que agrava la incertidumbre que ya atraviesa el sector. Es lo que dice la Asociación de Constructores de Vivienda. El mes y el mercado siguen niveles de ebullición. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Pero esta subida del Euribor y esta tensión en los créditos, esto puede frenar un mercado que sigue, insisto, en ebullición, pero que ha registrado un último mes ya de caídas. Sí, de hecho, a las cifras récord de 2025 le han seguido un enero de cierto enfriamiento del mercado, empezando por el de las hipotecas. Y es que aunque la firma de créditos ha subido un 6,3%, esas cifras empiezan a alejarse de las tasas de crecimiento del 20 e incluso del 50 que se llegaron a observar a mediados del año pasado. Y a este mercado hipotecario hay que sumar también el de las compraventas. Aquí sí que se observa ya un frenazo más evidente, porque en enero se redujeron un 5%, y aunque la media nacional es negativa, es todavía más llamativo lo que ocurre en algunos puntos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, esa compra de viviendas se ha desplomado un 18% en enero. En Canarias, por ejemplo, la reducción es aún mayor, de casi un 22%. Es llamativo como las únicas regiones que siguen vendiendo más son las comunidades que hasta ahora estaban menos tensionadas. Así que ahora mismo, Euribor en vuelo libre. Bueno, puede ser que cada vez tengamos menos acceso a un alquiler digno y que los sueldos no suban en proporción. Entonces es un bien social, me da igual que si el mercado... Y mucho vértigo a quienes quedan por debajo. Las que no llegamos a final de mes y las que no podemos asumir ni queremos asumir cómo está la vivienda. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Todo esto en un mercado que hoy ha visto de nuevo rebotar al petróleo por encima de los $100, un 3% está subiendo a esta hora. Joaquín Robles, analista de mercados de BIG, el Banco Inversión Global. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. ¿Qué nos espera? ¿Todavía volatilidades? ¿Los nervios van a seguir? Sí, parece que todo pasa por esa reapertura del estrecho de Hormuz, ¿no?, que es por donde pasa ese 20% de la producción mundial de petróleo y lo que está generando, ¿no?, este tensionamiento en el mercado. Parece que ya Donald Trump tiene cada vez más claro que tiene que llegar a algún punto de entendimiento, por eso está dando este tipo de treguas, pero bueno, de momento no lo está consiguiendo. Ni pasan barcos por allí, ni tampoco están cesando los ataques. Ni se calman los mercados. Hoy hemos visto al crudo rebotar, hemos visto a las bolsas de nuevo bajar. Lo que viene por delante es petróleo, precios todavía más caros. Pues va a depender, ¿no?, de estas negociaciones, y de verdad es que se están llevando a cabo, pero obviamente todo el tiempo que pase con los precios de la energía alto va a empezar a deteriorar, ¿no?, los datos de inflación, también los datos de actividad, las perspectivas de crecimiento y sobre todo ese run de posibles subidas de tipo que tanto daño hace a los mercados, sobre todo a las bolsas. ¿Dónde colocarse? Las petroleras ya han subido todo lo que tenían que subir, armamentísticas. Si alguien quiere aprovechar todo esto económicamente, ¿dónde estar? Bueno, yo creo que es verdad que donde hay que estar es en una cartera diversificada, perfilada, ¿no?, según un poco tu nivel de riesgo, independientemente de la crisis, ¿no?, o de cuánto dure este episodio de volatilidad, que tengas claro que te puede seguir acompañando los próximos meses. Pero bueno, es verdad que para perfiles más especuladores, bueno, pues ahora yo creo que valores de defensa, de energía renovable, de gas, de temas de envíos, también pueden comportarse muy bien en ese corto plazo. Pero cuidado, porque en el momento, que ya sabemos que esto puede ser a golpe de tuit, que parezca que vuelva a calmarse todo, también pueden recoger, ¿no?, gran parte de la subida que pueden tener durante estas próximas sesiones. Joaquín Robles, como siempre, un placer escucharle aquí, analista de mercados del Banco de Inversión Global de BIG. Gracias y muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Así cerramos hoy, día de vuelo libre del Euribor, hora 25 de los negocios.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.